Eh, ¿Arranco? Sí, Bien. ¿Se escucha bien ahí si hablo con ese tono? sí, se escucha. Yo escucho bien, no sé el resto. Bien. Bien, no quiero hablar muy fuerte. Bueno, a ver si mi barra. No sé por qué veo la barra de inicio acá abajo. No sé. La pantalla se ve bien, ¿eh? ¿Sí? Bueno, listo, bueno, arrancamos. Bueno, vamos a hablar de, como dice el título, toxicidad pulmonar por drogas. Es un tema que me tocó hacer hace poco para un Ateneo, junto con un compañero de residencia de Dulcich Gonzalo. Un tema amplio, toca varios temas que en realidad ya conocemos, pero bueno, podemos hacer una introducción en cual, según el sitio Neumotox, es un sitio donde se van publicando todas las drogas y con sus efectos adversos, más de 1.300 drogas, procedimientos o sustancias causan algún tipo de problema respiratorio. La enfermedad pulmonar intersticial inducida por drogas, o sus siglas en inglés, Drug-Induced Interstitial Lung Disease, es una entidad reconocida en la clasificación de la Sociedad Americana Torácica y la Europea Respiratoria. Representa alrededor del 3 al 5% de las intersticiopatías. Más de 350 drogas pueden causarla y estos efectos son difícilmente reconocidos o previsibles durante las fases previas al lanzamiento de la droga, en las fases preclínicas, debido a que son efectos quizás más tardíos. Dentro de los fármacos, eh, bueno, los que más causan y más conocidos son dentro del gran mundo los antineoplásicos, y todos estudiamos seguramente la bleomicina, pero también hay varios otros y algunos más nuevos. Los anti-EGPR, los ALK, los mTOR usados para el cáncer de riñón y los ICI, que forman parte dentro de las inmunoterapias, inhibidores de checkpoints. Los modificadores de enfermedad en reumatología, como el metotrexato, y dentro de los cardiológicos la miodarona. Y antibióticos también hay, nitrofurantoínas bastante mencionadas. Factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad en muchos estudios, ¿no? La edad, tabaco, dosis dependiente, solo algunos medicamentos, puse ahí en los más representativos, pero no todos, algunos son, no va relacionado. Enfermedad pulmonar preexistente, performance status, y dentro del pronóstico se vio que van peor los oncológicos. Y un predictor de mortalidad, ventilación mecánica, para nombrar algunos. Diagnóstico. Bueno, el diagnóstico, lo que vamos metiendo en lo que nos importa, se basa en la clínica, obviamente, exámenes funcionales respiratorios y las imágenes. Establecer una relación temporal entre la exposición e inicio de los síntomas. El lavado bronquialveolar se suele usar mucho, tanto como para el diagnóstico como para descartar causas más frecuentes como infecciones. La biopsia pulmonar y entre signos de pregunta, biomarcadores séricos, porque no hay ninguno establecido. Se menciona mucho cuando se pone a leer al factor KL6, que es von Kruger, eh, que se dice que es una proteína fabricada por el neumocito, que se vio que aumenta mucho en el daño alveolar difuso, pero no está establecido. Ausencia de otro diagnóstico más frecuente, mejoría con la suspensión del fármaco y tratamiento, que a veces es únicamente corticoides, manteniendo la droga, y a veces también la discontinuación de la misma. Se basa, hay una escala de gradación para todos este tipo de enfermedades, que va del 1 como siendo la más leve, a grado 5 como la muerte. Y de acuerdo a eso se variará la terapéutica. Bueno, nos metemos en las imágenes. Dentro de los patrones que pueden dar, estos son los principales, no son todos, pero son los principales. Vamos a ir tocando uno por uno. Bueno, primero, daño alveolar difuso. Es una forma de respuesta del pulmón ante una anoxia. Generalmente es de evolución característicamente es aguda. Puse término histológico confuso, en el sentido que es confuso porque uno piensa que al decir difuso afecta a todo el pulmón, y en realidad el término es histológico, se refiere a que afecta a todas las capas del epitelio respiratorio. O
sea, del alvéolo, intersticio, alvéolo, membrana basal, intersticio. A eso se refiere, puede ser parcheado y no ser difuso en su distribución a lo largo del pulmón. Se divide en dos fases, ahí está el grafiquito. Una fase aguda, los primeros 7 días, que se caracteriza por edema y membranas hialinas. O sea, hay una anoxa, se daña el alvéolo, se salen proteínas del plasma, estas mismas empieza una cascada de coagulación, migran los fibroblastos, se transforman en miofibroblastos, se forma un tejido de organización, todo eso va sucediendo y eso después se va reabsorbiendo con o sin secuelas, de acuerdo a, más que nada, el daño de la membrana basal. Entonces, primeros 7 días se caracterizan por ese edema y membranas hialinas. Membranas hialinas son proteínas, debris celular y surfactante aplastado contra la luz alveolar. Y para la segunda semana aumenta la hiperplasia en el neumocito y la fibrosis, de acuerdo a cómo va evolucionando. Estas son las dos cosas principales. Eh, la clínica, muchos se terminan cumpliendo criterios para un distrés, mortalidad alta y secuela dentro de los que sobreviven, la mitad tienen secuelas. Bueno, voy nombrando algunas drogas acá, la verdad que puse algunas representativas que me apareció en un artículo, pero cuando empezás a leer, todas pueden dar todo, algo a veces más frecuente una que otra, pero bueno, el daño alveolar difuso siempre como lo más severo. Bueno, algunos ítems de hallazgo que debemos encontrar, pero vamos mencionando a medida que vamos viendo las imágenes. Tres plaquitas, no me voy a detener mucho en esto. Opacidades difusas, alvéolos intersticiales, quizás con un cierto predominio medio e inferior, acá más progresado, otro paciente, y con algunos ya rasgos fibróticos, se ven opacidades intersticiales un poquito más gruesas, es un poco más avanzada la enfermedad, todos con un tubo endotraqueal o traqueostomía. Bueno, dentro de la TC podemos ver van a ser opacidades en virus merilado y consolidativas, parcheadas o difusas, a predominio posterior, muchos lo nombran, pero más que nada van a ser difusas. Si lo agarro bien temprano, puedo llegar a ver esto. Me puedo confundir con una neumonía organizativa, por ejemplo. Son focales, pero en un paciente que evoluciona rápidamente, eh, seguramente va a ser un daño alveolar difuso. Este es un paciente primer TC y a los 4 días se ven opacidades en virus merilados, septos engrosados, y después cuando progresa puede haber un poquito de derrame, no es lo característico porque para, para el- para la definición de síndrome de estrés el derrame no cuenta, y se ve clásicamente unas áreas de respeto que dan una forma, un aspecto geográfico, lo nombran como bastante característico. Bueno, acá se ve bien la evolución de un paciente, las imágenes de arriba, en el cual primer TC viene por aumento de disnea en forma repentina, se ven opacidades vidrio esmerilado, predominio difusas, parcheadas en ambos campos pulmonares, a predominio posterior. Y adelante tenemos un poco de enfisema paraseptal. A los 4 o 5 días empeora el estado, se ve que se aumentaron esas opacidades, ahora hay consolidación, dilatación de la vía aérea, esas enfisema paraseptal, vemos también cómo se fueron dilatando esas áreas quísticas, y 6 meses después nos queda esto. Nos queda un desarrollo de fibrosis generalmente atípico, se dice que a predominio anterior, no en todos pasa, como por ejemplo este es otro ejemplo y no siempre pasa que es anterior, muchas veces es anterior, estas consolidaciones tienen un factor de protección contra el barotrauma, se cree. Algo que no dije, es muy importante, que en toda esta patología hay mucho colapso alveolar. Además de edema, además de membranas hialinas, hay mucho colapso alveolar. Por eso uno no puede estar seguro cuando ve las imágenes, el colapso alveolar te va a dar un virus aislado igual que el edema, o sea, no lo podemos diferenciar. Abajo tenemos también una afectación crónica por un daño alveolar difuso, o opacidades reticulares difusas y sin mucho más para decir. Y acá se ve, primero, consolidaciones posteriores,
y después al tiempo que sana, se desarrollaron bronquiolectasias y bronquiectasias anteriores y pérdida de volumen. Bien característico. Bueno, pasamos. Neumonía organizada. Otro clásico, otra forma de responder del pulmón a una anoxa, esta generalmente es subaguda. El pulmón no tiene un rango tan amplio de respuesta. Entonces, muchas veces a nivel histológico se repiten, hay que ver qué patrón predomina. En la neumonía organizada predominan esto que son focos de organización, se denominan cuerpos de Masón, una matriz eosinofilia pálida con células abusadas que son miofibroblastos, colágeno tipo 3, esto puede estar dentro de la luz alveolar como en este caso o ya incorporándose hacia la pared. La verdadera importancia del difuso lo pueden causar un montón de cosas, un montón de causas diferentes, y la neumonía organizada, por ejemplo, la podemos encontrar asociada a un cáncer de pulmón, a una hipersensibilidad, a una citosis de células de Langerhans. Entonces, el que realmente que estoy hablando acá y el que importa el pronóstico y su tratamiento va a ser cuando es el patrón que predomina. Específica, fiebre, disnea, de acuerdo a qué fue lo que surgió. En este caso estamos hablando de drogas, pero yo pongo una clínica general, ¿no? Lo más común no son las drogas, son antecedentes infecciosos. Tratamiento, corticoides. Y el pronóstico es bueno, la verdad que la mayoría anda bien, pero hay algunos pocos que recaen y otros que progresan. Y eso vamos a hablar un poco también. Bueno, dentro del patrón típico van a ser consolidaciones, vidrios metilados, bilaterales, parcheados. Algunos le ponen cierto predominio lóbulos inferiores, no todos, no se ve siempre. Pero bueno, pueden ser peribroncovasculares o periféricos. Además de varios signos asociados. Vamos a ir viendo algunos. Consolidaciones bilaterales, peribroncovasculares, con broncograma aéreo, bastante característico, pero inespecífico. Después, pueden estar esas consolidaciones peribroncovasculares, se pueden asociar a opacidades nodulares. Este es un corte más inferior y el más superior se ven opacidades nodulares, predominio periférico, también bastante característico en un paciente. Podemos ver lo que habíamos tocado la vez pasada en la clase de signos, el signo de la arcada o consolidaciones perilobulillares. Después, las consolidaciones peribroncovasculares pueden ser más en banda, simular una atelectasia, pueden confundir, son como bandas pleuroparenquimatosas. Y el micronodular, que también lo mencionamos. Claro, es muy amplio. Puse algunas nomás, como para recordar, pero también, por ejemplo, ahora leyendo de COVID, también se ve un montón las consolidaciones paralelas a la pleura, bastante características. Y acá, otro paciente. Este paciente, sin causa definida, arranca con disnea, se diagnostica una neumonía organizada y se ve bien. Consolidación en perilobulillar, acá se ve un poco todo. Peribroncovascular, periférico, no hay respeto subpleural, síguense algunos lobulares y da ese aspecto de consolidación lobulillar. Le dan corticoides, mejora, pero queda con esto. Mejora bastante las consolidaciones, pero quedan con reticulaciones subpleurales, cierto respeto, y cuando van a ver en la histología, esto es una NSIP. O sea, se puede ver mucho, se puede ver bastante ese overlap entre NSIP y neumonía organizada. Y según este artículo de acá abajo, que es un poquito viejo, 2015, se cree que muchos de los pacientes de neumonía organizada que andan mal es porque es un overlap. Y por eso querían diferenciar la entidad porque tiene diferente pronóstico. Bueno, y así se define como overlap cuando tienen más de un 15% a nivel histológico de neumonía organizada. Puedes mencionar que es neumonía organizada con rasgos de NSIP. Entonces, muchas veces no va a ser raro que veamos ambos patrones y se puede llegar a sugerir en la tomografía, igual es difícil el diagnóstico histológico. Puede ser algo más sutil,
Este era un paciente también con neumonía organizada que en los controles quedó con esto. Generalmente no los van a ir a pinchar, pero muchas veces esas reticulaciones periféricas con cierto respeto subpleural, bastante característico de NSI. Bueno, otro patrón, neumonía eosinofílica. Muchos fármacos dan esto. Puede ser de evolución aguda, eh, lo cual es más común, o crónica. Dentro de en la histología, acá se ve una fotito histológica en la que se marcan algunos eosinófilos. En la histología vamos a ver daño alveolar difuso más eosinófilos, eso más que nada en la aguda. Recuerden, el daño alveolar es bien agudo, y ciertos grados de fibrosis más en la crónica. La fiebre es bastante categórica, cuando es menos de 5 o 7 días hablamos de agudo. Puede haber también hipoxemia, tos, disnea, y después otros síntomas más indolentes en la crónica: malestar, pérdida de peso, sudoración nocturna. La eosinofilia va a estar casi siempre presente en la crónica, en la aguda generalmente no, pero ambos van a tener un lavado bronquialveolar con más de 25% de eosinófilos. Generalmente el valor es más de 40, también bien característico, pero bueno, la definición es más de 25. Hay unos criterios de Solomon-Schwartz para, para definir una neumonía eosinofílica por drogas, que no es más que lo que estuvimos diciendo. Definir una neumonía eh, que tenga el VAL, asociarlo a un fármaco que dé eso, cuando lo sacas mejora. La misma definición de neumonía por drogas. Y tiene una alta respuesta a corticoides, recaídas en la crónica. Recuerden también que el cigarrillo, la marihuana, me comentaba un neumonólogo, la cocaína pueden dar una especie de neumonía eosinofílica aguda. Y dentro de los hallazgos, vamos a ir mostrando en las imágenes, después queda eso, se van a ir viendo opacidades en virus medilados, parcheadas, eh, asociadas a engrosamiento de septos. De este lado vemos virus medilado, periférico. Acá se ve más parcheado con afectación periférica y central. No hay una distribución característica. Vamos a ver algunos septos. A ver, acá se ve mejor. Septos bien característicos, engrosamiento de septos. Y sin una distribución no es ni superior ni inferior. Esta es la neumonía eosinofílica aguda. Hay que diferenciarla principalmente de edema agudo de pulmón. Pueden asociarse a cierto derrame. Acá se ve poco porque es ventana pulmonar, pero se puede ver derrame. Y no hay una característica. O sea, son parcheadas o difusas, bilaterales, con engrosamiento de septos y derrame pleural bastante frecuente. Eso es lo más característico. Eh, no hay tanto para decir. Y quizás en la crónica podemos nombrar algunas características que no se ven tan seguido en otras patologías, como por ejemplo son consolidaciones a predominio superior y periférico. Acá se ve en la TC, el corte de la TC. Este tiene un nombre, es el negativo fotográfico del edema pulmonar. Esto es bien característico, no muchas enfermedades lo pueden dar, pero se da en menos de la mitad de los pacientes con neumonía eosinofílica crónica. Acá hay otros casos. También, predominio superior generalmente, periféricos. Los principales diagnósticos diferenciales cuando lo vemos en la TC, una neumocrónica, eosinofílica crónica, es siempre la neumonía organizada, que puede ser solamente superior, y puede ser así, periférica y superior. Justo ayer estaba viendo un casito de una clase de la resna que se liberaron, que me habías pasado vos, Pa, y mostraban un caso por toxicidad por inhibidores ALK, que era una neumonía organizada y salía así, igual. Pueden migrar, pero bueno, van a tener asociadas algunas cosas como por ejemplo la sinopatía periférica a estos. El otro diagnóstico es el Churg-Strauss, que son así también periféricas, tienen eosinofilia, generalmente asocian una sinusitis, pero son más lobulares, más parecidos a esto. Hemorragia alveolar difusa, no es tan común, eh, tiene una alta morbimortalidad, se asocia principalmente a anticoagulantes o trombocitopenia inducida por diferentes causas. Dentro de la clínica inespecífica pueden venir de evolución bien aguda con un distrés y bueno, la hemoptisis, bastante característico, pero que no siempre pueden estar.
parafuncionales tienen también esto característico que no me acuerdo bien la explicación, me lo dijo bien un monólogo, pero es bastante característico el aumento de la difusión facilitada para el monóxido de carbono. Y en el VAL, bueno, vamos a ver glóbulos rojos en la luz alveolar. Importante de esto, suelen ser pacientes que tienen varios episodios, recurren y de acuerdo al estadio, el momento que lo agarremos, podemos ver virus merilado, septos con virus merilado, un crazy paving o solamente septos. Y varios casos también, no hay una distribución característica de acuerdo a la patología que haya de base. Con las drogas tampoco vamos a ver algo característico. Puedo ver en algo bien agudo, vamos a ver consolidaciones y una gran ocupación de la luz alveolar, centro lobales, pueden ser así, más periliares. Este es un paciente más crónico que va recurriendo, tiene engrosamiento de septos, algunos espacios quísticos, pueden llevar a la fibrosis por ese proceso inflamatorio crónico. Bueno, otro más, NSIP, la neumonía intersticial no específica, múltiples causas. Los fármacos también la pueden dar, obviamente, estamos hablando de eso, pero está muy asociada con las genopatías. Clínica, subaguda, inespecífica, tos disnea. Y dentro de las principales eh, características en las imágenes van a ser un predominio inferior, virus merilado y reticulaciones van a estar presentes casi siempre asociadas a bronquiolectasias en mayor o menor medida, de acuerdo a la afectación fibrótica de esta enfermedad, pueden ser simplemente celular o fibrótica. En este caso vemos afectación principalmente lóbulos inferiores, vidrio esmerilado, se ven vía aérea dilatadas, un poquito de bronquiolectasia, y hay un respeto subpleural. Esto es bastante, bastante característico, pero el respeto subpleural no está siempre, está cerca del 30%, no mucho más que eso. Podemos verlo un poco más así, más periférico, algunas dilataciones muy mínimo, con reticulaciones y vidrio esmerilado, más que nada esos dos patrones, pero mínimo inferior. Este ya un poquito más fibrótico, más reticular que vidrio esmerilado, algunas no me acuerdo qué señala esta flecha, pero se ve bien el compromiso a nivel de las bases. La característica de esta enfermedad que es temporalmente y espacialmente homogénea, sobre todo a nivel histológico, que ayuda a diferenciar de la UIP. Otra cosa, los shrinking lungs es disminución del volumen por colapso del lóbulo inferior asociado a bronquiolectasias. Esto es bien característico. Miren como arriba la afectación es casi nada. Se puede asociar a otros patrones como consolidaciones o que estas consolidaciones, como ya dijimos, pueden estar muchas veces, pueden deberse a neumonía organizada. Le damos corticoides, mejora. Muchas veces ese componente consolidativo va a mejorar, eh, pero lo que no quiere decir que no queden unas reticulaciones debajo. La analización también se puede ver en un 30%, va a ser no tan típica como en la UIP generalmente, hay veces que sí y es muy difícil distinguirlo. Eh, Hasta acá vamos bien, no sé si quieren preguntar algo, vamos mixeando, no hay problema. Amidabrona ya va más de la mitad. Amidabrona, una diapositiva separada de esto porque, bueno, es bastante característico, tiene algunas características que no lo poseen otros fármacos, como son opacidades hiperdensas. Como saben, la amidabrona está compuesta por yodo, entonces se va a acumular en diferentes células, en el pulmón va a ser en el neumocito, puede acumularse en macrófagos y dar un hígado hiperdenso, y también una afectación intersticial, que dentro de los ratones NSIP, neumonía organizada, lo pueden dar. Eso sí, importante es dosis y tiempo dependiente. Generalmente decían que a partir de los 2 meses había mayor incremento de chances. Y siempre en algún paciente con enfermedad pulmonar previa o de edad avanzada. Bueno, acá pasamos a un grupo de drogas que quiero hablarla separado, porque nada, es un poco más nuevo.
Y interesante, hay varios artículos que están saliendo. Bueno, dentro de esto, pues, la medicina de precisión, que la medicina de precisión es las terapias dirigidas, esto no es nuevo, se usan para el tratamiento de tumores, en los cuales se desarrollan fármacos que van apuntados hacia una molécula, proteína específica, hacia una mutación específica, y esto se puede usar sin importar el tipo de cáncer. Si está esa proteína, sirve. Dentro de este concepto grande de medicina de precisión, que lo expliqué muy por arriba, está la inmunoterapia. Y dentro de la inmunoterapia puede ser pasiva o activa. La activa, que son estos denominados EASY, son inhibidores de los immune checkpoints. Esto fue desarrollado, esto es bastante más nuevo, quizás es lo más nuevo dentro de esa medicina de precisión. Fue desarrollado en los años 90 por dos científicos, James Allison y Tasuku Onjo, un japonés y un tejano, en los cuales fueron averiguando se dieron cuenta que, que para la activación de las células T del sistema inmunológico hay moléculas que son, no solamente necesitas el antígeno, sino hay moléculas que se unen, como es el PDL1 y el PD, entre el tumor de la célula T y entre las células presentadoras de antígeno, que estimulan y catapultan esa activación. Lo que hace el tumor es inhibe a esa activación. Entonces se camufla a simple vista. Entonces, lo que ellos crearon fue que si inhibías esa inhibición, valga la redundancia, permitías que las células T se activasen y simplemente tu propio sistema inmune atacaba las células del tumor. ¿No? Dejamos de dar esas drogas citotóxicas, como es la quimioterapia convencional. Bueno, hay dos moléculas, grandes moléculas. Uno es el factor ¿cómo es? Program Death 1, con su ligando, y el otro es el CTLA4, que ya no me acuerdo bien qué significaba la sigla. Y acá están las drogas. El ipilimumab se usa mucho para melanoma. Y dentro de estas tenemos un par más, que son la nivolumab y pembrolizumab. Son las dos que conozco, que veo. Se usan mucho para el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y también para el melanoma, para algún cáncer renal, endotelial. Bien, entonces, como dijimos, activan el sistema inmune. Esa activación del sistema inmune va a tener bastante éxito para tratar tumores y va a tener muchos efectos adversos. Eh, Se vio que cerca del 90% de los que usan CTLA4 van a tener efectos adversos inmunomediados y los PD1 cerca de un 70%. Si bien la mayoría son leves, a nivel cutáneo, eh, hay otros que no son tan leves. El pulmón, la neumonitis, entra dentro de los no leves, eh, pero tampoco son los más frecuentes. Las terapias combinadas vieron que aumentan el riesgo, empezaron a combinar. Yo voy a hablar de esta inmunoterapia, pero también dentro de esta medicina de precisión están los anti-EGFR, los ALK, los que me mencioné antes, los mTOR, hay varios, están acá. Entonces tenemos mTOR, EGFR, ALK, los HER2, los antiangiogénicos, hay muchos. Me baso en estos porque se vio que tienen una tasa mayor que la mayoría, y dentro de esa tasa mayor suelen tener más gravedad que la quimioterapia convencional. Y los patrones se superponen. Como dije, el pulmón no va a reaccionar de tantas formas diferentes, los patrones se superponen. Neumonitis, 3 al 6% de los pacientes, la clínica disnea, tos, fiebre, pero también recuerden que muchos van a ser asintomáticos. De todas formas, estos son pacientes que se siguen con TCs que generalmente cada 3 meses. Muchos son cánceres de pulmón, entonces quieren ver muy seguido no solamente la toxicidad, sino si aumenta o si está haciendo o no efecto. Así que generalmente se los agarra temprano. Bueno, en la TC pueden dar varios patrones. Se vio que en la gran mayoría de las series estos dos son los más frecuentes, la neumonía organizada y la hipersensibilidad, que no lo toqué previamente, pero ahora vamos a ver algún caso. Y se vio que también es una causa importante de muerte. De vuelta, la escala de grados de severidad. Tratamiento, como viene siendo siempre,
corticoides y discontinuación de la droga. No siempre es discontinuación de la droga, en los grados 1 y hasta 2 se, se deja la droga. Eh, Recordar un par de cositas de estos que tienen de características estos fármacos. Hacen recurrencias cuando se vuelve a intentar dar la droga, y hay veces que hacen recurrencias hasta cuando no se da la droga. Eso también lo vamos a ver. Ojo al antecedente de radioterapia. No solo con estos. Cualquier paciente que le damos una quimioterapia o a una terapia oncológica, generalmente, muchas veces hacen radioterapia porque tenían metástasis. Este es el caso de este paciente. Pongo el ejemplo. Tenía metástasis costales posteriores. Empezó con trastuzumab, era una paciente con SEA en mama, y a los meses hace esta opacidad consolidativa, vidrio esmerilado, con un borde bien definido externo. Esto se denomina radiotherapy recall. Es como que se exacerba nuevamente el sitio donde estuvo el portal de la radioterapia. Esto puede pasar con todas las quimioterapias. Se puede hacer una clase diferente para esto, pero recordar eso, siempre el tema de la radioterapia. Que cuando se presenta así, como un borde neto, si uno tiene antecedentes, no te van a quedar dudas. Pero bueno, puede ser difuso y ahí sí que estamos complicados. Otro concepto, pseudoprogresión. Pseudoprogresión es un concepto que se creó bastante con estos fármacos, porque como activan el sistema inmune, la región del tumor se va a llenar a veces en algunos casos se ve que se llena de linfocitos T. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pretratamiento, tengo esta lesión, bordes espiculados, unas bandas pleuroparenquimatosas, y veo a la semana 12 aumenta de tamaño. Esto, si uno lo seguía por los criterios RECIST, daría un fracaso del tratamiento, progresión de enfermedad. En cambio, en estos que se tratan con inmunoterapia requieren una reconfirmación. Entonces, por este concepto de pseudoprogresión, que primero se pensó que, ¿cómo es? Que se veía muy seguido, después se dieron cuenta que la tasa de incidencia es baja, no más del 5%. Entonces, cuando veo aumento de tamaño de una lesión y está en tratamiento con esto, lo más probable es que sea progresión de enfermedad. Pero no lo puedo confirmar con una sola TC. Hay que hacer una de las 4 o 6 semanas después. Hiperprogresión se puede ver en algunos pacientes que se está relacionada a menor sobrevida. Está la definición, es un gran aumento de las lesiones cuando después de iniciar el tratamiento. Y bueno, se usan los criterios y resisten. Volvemos. Entonces, este es un paciente. eh, Arranca, no me acuerdo bien la clínica, arranca con esta inmunoterapia, la de base, y, y al mes vemos esto. No sé si alguien la quiere describir, una de las residentes, como para no hablar uno solo. Cualquiera. Son patrones que estuvimos viendo. Hola, buen día. Hola. ¿Me escucha? Sí, se escucha bien. Hola, soy Silvana. Bueno, Sí, Silvana. Bueno, ¿qué te parece esa del medio? bueno, podemos ver como que hay opacidad de consolidaciones en realidad, Ujú. diferentes tipos de consolidaciones como nodulares, nodulillares. También tenemos todo como opacidades reticulares, ¿no? Sí, hay Todo. reticulaciones, sí. Y la pleura, ¿cómo está? Viste que en algunos sectores parece que Bueno, no está acá, pero como acá como que se toxificada. respeta un poquito, jugando, ¿no? Y esto le dan corticoides, mejora mucho esas consolidaciones y como dijimos, pueden persistir esas reticulaciones. Esta fue una neumonía organizada. Pero a ver, quédate. Vamos con otra. De vuelta. TC de base, siempre con inmunoterapia, y se le ve esto. ¿Qué te parece? También todo como opacidades reticulares, ¿no? Bien, esta es Subpleural. más reticular y casi nada de consolidación, ¿no? Bueno, este también, este fue una NSIP. Bien, se ven parecidas, a veces no son tan características, pero es predominio inferior,
reticulaciones, un cierto respeto a la pleura, que es lo que señala estas flechas, que a veces es bien evidente, a veces hay que imaginarlo un poquito más, pero bueno, los dos pueden estar. Este es otro caso. Este es un patrón que no hablamos. Ahí se ve lesión, paciente con una lesión sólida, un halo en vidrio esmerilado, un adenocarcinoma. Vuelve después, cuando inicia la terapia, vuelve por aumento de tos y se ven estas opacidades centrilobares nodulillares en el pulmón contralateral que mejoraron con corticoides. Este fue una bronquiolitis y pseudoprogresión. Me olvidé de mencionar esto. Bien. Bronquiolitis este sí que lo mencionan como muy raro. Hay que diferenciar de causas más comunes. Por ejemplo, si vemos nodulillos en sectores posteriores en un paciente, generalmente son pacientes complicaditos. Pues lo primero que tenemos que pensar es o infeccioso o aspirativo, no va a ser lo primero, pero tenerlo en cuenta. Y una TC de base, tenía un adenocarcinoma con afectación múltiple, bastante avanzado. Estas terapias, si bien se aprobaron como primera línea, se usan más que nada en pacientes que no tienen otra alternativa, ¿no? Son pacientes con CA inoperables avanzados. Y bueno, se ve que a la semana aumentó la disnea, priorizaron estas consolidaciones, se ven áreas en vidrio esmerilado, y después que continúan aumentando de forma aguda, una rápida evolución de la enfermedad, y esto terminó siendo un daño alveolar difuso, pero que no es tan característico, pero se termina afectando todo el pulmón, y bueno, en la clínica el paciente va a estar bien deteriorado. O AIP es neumonía intersticial aguda, cuando encontramos causa. Bueno, y esto es lo que les mencionaba. El paciente que viene por tos, estaba en tratamiento con uno de estos inmunoterápicos. Se ven estas opacidades emparchadas, virus merilado, predominio central del centro lobulillar. Se pone el diagnóstico de neumonía por hipersensibilidad. Al mes, mejoró, perfecto. Le sacaron la terapia. Y a los 45 días, de vuelta, cae con lo mismo, sin haberlo reiniciado esta terapia. Esto se denominó neumonitis flare. Lo menciona un artículo, después no lo volví a leer. Yo no sé si esto eh, si es tan verdad como se dice. Pero bueno, para tener en cuenta, entonces, dentro del espectro de afectación, siempre el daño alveolar difuso o neumonía intersticial aguda va a estar en un extremo, son los que van peor. Y después los de neumonía organizada están ahí con los de NSIP medio en un borde, no en un borde tipo, pueden ir para uno o para otro lado, y la hipersensibilidad se vio que realmente es bien leve. Otro para mencionar, simplemente esto se vio solamente con el ipilimumab, y simulan una sarcoidosis. Hay que diferenciarlo, es difícil, hay que diferenciarlo de una progresión de enfermedad base. Siempre son pacientes que pueden dar esas adenomatosas mediastinales por metástasis y pueden dar afectación tipo sarcoidosis a nivel del parénquima. Pero no es nada más que con esta droga se vio. Ipilimumab para el tratamiento del melanoma. Esta fue la primera que se aprobó para el 2011. Bueno, creo que ahí entonces terminamos, pero ya llegamos al final. Entonces llega un paciente, está con ese tratamiento de drogas, nuevas imágenes del pulmón y bueno, se me ocurre, ¿no? Primero pensamos, porque esta es la clase, pensamos toxicidad, ¿será toxicidad? ¿Será progresión de enfermedad de base? En el que tenía el distrés parecía que progresó la enfermedad de base y quizás no pensamos en un distrés. ¿Será infección? Difícil. Hay veces que es difícil, no hay que quedar como Ross. Hay que pensar un poco, no jugársela tanto. En estos casos es difícil jugársela, salvo con algunos diagnósticos, y quizás hablar bastante con el neumólogo o el médico que esté a cargo. Hay múltiples causas que dan toxicidad pulmonar.
un montón de drogas que las dan, tener principal atención a las oncológicas en general y a las nuevas más que nada porque se vio que es bastante frecuente. Conocer los principales patrones. Si uno tiene los principales patrones, ya voy a saber si yo le veo un patrón de NSIP y más difícil que sea una infección em, con esa simetría, lateralidad, predominio de lóbulos inferiores. O sea, voy a ir pensando más que nada que puede ser una toxicidad y no tanto la infección. No voy a diferenciar de la progresión. Entonces, los patrones es bastante clave. El pulmón a veces es inclasificable, cerca de un 10-15% que no lo mencioné, pero si tenemos los patrones en la cabeza, vamos a llegar más fácil a la respuesta. Revisar bien la historia clínica o preguntar al médico a cargo, clave, pero generalmente no se hace. ¿Hizo radioterapia? Sí, ¿no? ¿Dónde? Importantísimo. Y cualquier duda, este sitio, esta es la clave de toda la clase. Quizás no podía no haber dicho nada y poner simplemente esto y ya les servía un montón. Porque no sé si la conocían, yo la conocí justo un par de días antes de esta clase. Y si entran, buscan el fármaco y te tira un montón, o sea, te tira un cuadradito con el texto bien corto, pero cita un montón de artículos y está bien actualizada. Bueno, ya terminamos. Terminamos. Gracias, Marcos. Tenía, no sé, bueno, no sé, lo que quieran. Hablar, pa. Déjame la pantalla un segundo. ¿Quieren ver algún casito que pasamos? Yo no tuve tiempo de hablar mucho con la gente que hace oncología, pero hay un caso que me decía con las ICI, me decía la oncóloga, que se ven mucho las dermatitis, ¿no? El efecto cutáneo. Sí, sí, lo principal es piel. Tengo un casito ahí que me gustaría mostrarles, pero donde se superponen varias de las cosas que vos mencionaste, pero sobre todo porque también, como son cáncer de pulmón, se superponen con las lesiones propias del pulmón. Y el paciente que yo menciono también tiene tratamiento con radioterapia. Entonces, pero como las lesiones cutáneas fueron las más relevantes, Pensás que es por la droga inmunoterapia. claro, pienso que puede ser por la droga. Ahí voy a ver si puedo. ¿Querés que deje de compartir? Sí. A ver, ¿dónde se ponía compartir? Compartir contenido. ¿Cómo dejo de compartir? No sé dónde dejar de compartir, ¿eh? eh, De tener uso compartido acá. Bien. Sí, eso no lo dije, es verdad. Va de la mano generalmente estos pacientes no van a ser, si hacen en el pulmón, seguramente tienen efectos adversos en otro lado, porque el pulmón no es lo más frecuente. Esto se ve no solo en estos casos, sino también, por ejemplo, en los que tienen terapia con inhibidores EGFR, que son inhibidores de la tirosina quinasa. Dentro de esos tenemos erlotinib, que es bien conocido. Y eso también. El pulmón no es lo más frecuente, pero yo estuve viendo varios pacientes justo ahora por otra cosa, y en las 2 primeras semanas hacen, hacen efectos adversos de piel, y todos están seguidos por dermatología. La mayoría de esos pacientes tienen seguimiento con dermatología. sí. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, eh, ya les comparto la pantalla. Es un paciente que casualmente se hizo el último control ahora en junio, que tiene un cáncer de pulmón. Después hizo una complicación esofágica, aparentemente por la radioterapia. O sea que tiene neumonía aspirativa, tiene el problema de su pulmón. Y se ve entre la primera y la última algunos efectos en los lóbulos inferiores que son como unas reticulaciones. Yo ahora les voy a compartir un segundito.
te escucha bajito, si podés. ¿Están viendo mi pantalla o no? Ahora sí. Bueno, hablo un poquito más fuerte. Dale, dale. Este paciente, la que está acá abajo a la izquierda, es de junio. Podemos dividirla en dos la pantalla. Esta es la de junio y acá vamos a poner alguna anterior. Este paciente se hizo el diagnóstico, acá está el diagnóstico en julio del 2019. Vamos a poner una tomografía de abril. Estuve tratando de ver si había algo. Este se trató con el nivolumab, se está tratando este paciente. Y tiene una alteración de una dermatitis muy severa. Acá lo que se puede ver, al margen de la lesión que está en el lóbulo superior, que aquí se ve ahí se ve el cáncer, ¿eh? Al A principio, ver. Sí, bien. acá, ahí en el lóbulo superior. Sí, que contacta con la pleura. Esta es de abril, esta después se punzó. Y acá se ve como si fuese un aumento de tamaño y una reacción como una banda fibrótica grande. Y lo que pude ver es que acá en la base izquierda hay como una pérdida de volumen, una reticulación, ¿sí? Derecha, sí. Del lado derecho, sí. Y digo que se superponen porque este paciente tuvo, además de la radioterapia, como, bueno, era fumador, ustedes ven que tiene bronquiectasias y además tenía episodios de broncoaspiración porque estaba con disfagia y tiene un segundo tumor que es un cáncer de esófago. Entonces, quizás no es lo más representativo de lo que vos estuviste mencionando, ni tampoco sé si esto es por la droga, pero quería mencionarles cómo en estos pacientes que tiene varios controles a lo largo de los meses, uno ve cambios en el parénquima, ¿no? Y habitualmente estos cambios nosotros, la verdad, muchas veces no le damos bola, ese es el tema, ¿no? Pero Exacto. tratándose de un caso que tiene una dermatitis severa, el paciente obviamente no consulta por un síntoma respiratorio, pero podría tener algo que ver con lo que estuviste hablando, quizás. Sí, obvio, es como el caso ese que mostré de la bronquiolitis, tenés que ir a diferenciarlo y ver cómo evoluciona y saber si le pones o no le pones el corticoide, hay que diferenciarlo. Y justo también hablando de esas manifestaciones pedorras ahí abajo, también entra un poco también lo que fue el otro día el curso de tórax, de las Sí, ILA reticulares, como para tener en cuenta. Mira, les muestro 2 segundos muy rápido un casito que ya lo tenía abierto. Eh, que este sí es bastante más evidente. No es una señora que entra por disnea. Se ve ahí, ¿no? Sí. Una señora que entra por disnea. Ahora que voy a sacar los datos de la señora, porque si no. Falto. Y entra por disnea en unos 60 y largos de años. Y no tenía enfermedad conocida, pero sí estaba en tratamiento con estas drogas. En este caso era amiodarona. Se empieza a ver. Vamos a ir bajando de a poquito. Empieza a haber opacidades periféricas, bordes irregulares, reticulaciones. Algunas quizás son como consolidaciones en banda más periféricas, algunas más nodulares, bandas pleuroparenquimatosas, y cuando voy yendo para abajo, va empeorando. Y se ve una gran afectación peribroncovascular. Mi mouse no se ve. Pero se ve bien peribroncovascular y también periférico. Ambas. Nada, esta no la biopsiaron, le hicieron un control que todavía no lo vi.
para mí esta señora la investigaron por todos lados y no le encontraron otra causa. Eh, para mí esta es una NSIP y cuando tienen tantas consolidaciones debe tener una neumonía organizada también sobreagregada. Creo que este es el caso de las dos. ¿Y esto se ve? ¿O tengo que compartir de vuelta? ¿Siguen viendo las mismas TC? Sí, se ve, Porque cambié de TC. pero no es la misma señora de recién, me parece, por el nombre. Sí, a ver, pará. Y este es el último que bueno, lo voy a ver con ustedes, porque en realidad no la vi. Este programa es medio pedorro, pero bueno. Vamos a ver. Ya le hicieron 2 semanas después. Ya le dieron tratamiento con corticoides. Y bueno, mejoró bastante. Mejoró bastante esas consolidaciones, pero seguramente abajo va a tener todavía. Bueno, por lo menos creo que se nota en este paciente que no venía sin antecedentes, mejoró un montón las consolidaciones, pero sí en varias reticulaciones difusas, ¿no? A predominio periuroncovascular quizás, y lóbulos inferiores. Que, que infecciosa no parece, por lo menos eso, ¿no? Creo que eso está bueno, porque muchas veces se pone de una inflamatorio infeccioso y por lo menos infeccioso, eso de entrada no parece. Bueno, antes de terminar, si ponemos las camaritas, hago un print de pantalla, puede ser los que puedan. Sí. Bueno, ahí están en... Antes. No, saco ahora otra, pero lo que pasa es que, bueno, bueno, muy bien, muchas gracias, Marcos. No sé si alguien quiere Bueno, hacer alguna pregunta. Bueno, a las personas que veo varios nombres que habitualmente no son partícipes, les agradecemos la participación. Estas no son conferencias, son clases fundamentalmente para que todos aprendamos un poco del día a día. Así que, bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Chao. avísenme cuando hablen de algo de tórax. Bueno. Gracias, Marcos. De nada, Héctor.